te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Espero que estén muy bien. Aquí estamos una vez más reunidos acá en tu canal Amazing Grace. Gozosos, recordemos que el gozo no es un sentimiento, el gozo es una seguridad, es la certeza de que Cristo está con nosotros. Entonces, una vez más os digo, como Pablo, regocijaos y gozaos, porque Cristo está con nosotros. Entonces, bueno, en este contexto, seguimos estudiando la lección Uniendo el cielo con la tierra. Lección número 6, confianza solo en Cristo, martes 3 de febrero, lo importante. Entonces vamos a orar para dar inicio a esta lección. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, la honra, la gloria, la alabanza es tuya solamente, Padre. Te damos las gracias por este día, por la bendición que tenemos de una vez más poder reunirnos en libertad para estudiar tu santa palabra. Gracias te doy, oh Padre, porque este video puede ser grabado y puede ser difundido aún hoy, Señor, porque aún hay libertad. Muy pronto esta libertad será suprimida, por eso es que debemos aprovechar el tiempo hoy, porque viene la noche en que nadie puede trabajar, oh Dios. Así que clamo a ti para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, a mí, para que pueda tratar de desarrollar la lección, y a todos aquellos que van a escuchar para que puedan entenderle la palabra de Dios, pueda hacer lo que salió a hacer, Señor. Así que esta oración la hacemos para el perdón de nuestros pecados, clamamos, pedimos por el perdón de nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad, y es una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, decíamos en la lección del día lunes, del día de ayer, que íbamos a complementarla en esta lección del día martes. O sea, fue como una lección como dividida. Entonces vamos a recordar los versículos que estudiamos el día de ayer, Filipenses capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Decía así Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Entonces, Pablo aquí está describiendo lo que era su antiguo hombre. La vida pasada de Pablo se llamaba. Pero hoy vamos a estudiar lo importante. ¿Okay? Pablo, en este contexto, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre muy apreciado por la iglesia, por los judíos de Jerusalén. De hecho, era un instrumento precioso porque era un hombre elocuente, un hombre con un celo que por la obra de Dios, que él decía que iba a destruir todo aquello que fuera amenaza para la iglesia, para el judaísmo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, en ese contexto vamos a estudiar qué fue lo que pasó con Pablo. ¿Ok? Porque Pablo ahora dice todo aquello como un testimonio y no permaneció en todo aquello, dado que todo aquello le rendía a él honra y gloria. Porque seguramente le decían: Saulo, qué sabio eres, Saulo, qué celo tienes para defender a la iglesia. ¡Wow! ¿Cómo defiendes tú la fe? No hay nada que te impida a ti luchar contra esos herejes, contra esos que se llaman el camino, contra los nazarenos. Pero entonces vamos a ver qué fue lo que marcó la diferencia. Vamos a leer el capítulo de Hechos, el capítulo 9, el libro de Hechos, el capítulo 9. Versículo 1 dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Bueno, vamos a ver aquí, voy a hacer un breve resumen. Vemos que la primera vez que se menciona Saulo en la Biblia es en Hechos capítulo 7, que es en el apedreamiento de Esteban. Pablo definitivamente tuvo un llamado del Espíritu Santo allí en el apedreamiento de Esteban. Él se mantuvo firme, de hecho sostuvo la ropa, pero al igual que todos los que estaban allí, pudieron ver el carácter de Dios, del Padre, de Cristo, reflejado en Esteban, porque vieron el rostro como el rostro de un ángel. Y yo estoy seguro que las palabras de Esteban, antes de dar el último aliento y entregar el Espíritu al Señor, los dejó desconcertados a todos. Posiblemente con el orgullo pensarían: este es un loco.
¿Cómo que no le tomes en cuenta este pecado? ¿Quién eres tú? Pero recuerden que todo eso vino acompañando primeramente de una predicación excelente, clara y precisa del Evangelio, de la historia del pueblo de Israel y cómo Jesús vino para morir por ellos en respuesta a todo lo que habían creído ellos desde Moisés, lo que representaba el santuario, lo que representaban los sacrificios, todo esto. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese contexto llegamos a Hechos 9. Pablo había recibido cartas para ir a perseguir a la iglesia, entonces respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si se hallaba algún hombre o mujer de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Versículo 3, aquí viene la parte interesante. Hasta el 2, Saulo era un hombre en el cual los judíos podían confiar. ¿Ok? En cuanto al celo perseguidor, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, todo lo que dijo en Filipenses 3, del 4 al 6. Pero algo sucedió en el versículo 3 de Filipenses. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió: ¿y quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Okay? Versículo 8. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Okay? Entonces vemos que Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, del cual quedó ciego, para representar realmente el estado que tenía Pablo. Y eso nos trae a la memoria cuando nosotros leemos Juan capítulo 9, hay un episodio de unos ciegos precisamente. Y vemos que los discípulos tampoco entendían bien la doctrina aún, no entendían el evangelio porque le preguntaron a Jesús que quién había pecado para que éste naciera ciego. Y Jesús le dijo que ni él había pecado ni sus padres, demostrando aquí que el pecado no se transmite de padres a hijos, lo que deja el pecado original cortado allí. ¿Okay? Entonces, sino que para la gloria de Dios, había nacido ciego y había llegado el momento. Bueno, vemos el acto seguido, Jesús lo sanó. Después vemos que los fariseos llegaron a aquel, pero ¿quién fue que se sanó? Lo inquirieron, finalmente lo botaron de la sinagoga. Pero cuando llegamos al capítulo 9 de Juan, a partir del versículo 35, vemos de una historia, vemos cómo se terminó de desarrollar la historia. ¿Ok? Dice así, versículo 35. Oyó Jesús que habían expulsado al ciego y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, es el que habla contigo. Antes no podía verlo, ahora lo has visto, es el que habla contigo. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo después? Y lo adoró. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él ya había recibido la bendición, la sanidad, pero aún no había conocido al Señor. Y al conocerlo, ¿cuál fue la respuesta automática? Caer postrado de rodillas y le adoró. Y vemos que Jesús no le dijo que no lo hiciera. ¿Ok? Dijo Jesús, versículo 39, muy importante: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean el caso del ciego. No veía y ahora ve. Y para los que ven, sean cegados. ¿Quiénes creían que veían? Ejemplo, Saulo, fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Yo defiendo la fe porque yo entiendo perfectamente lo que es la palabra de Dios y a Moisés y a los profetas. Ellos creían que veían. Nuevamente lo voy a repetir. Para juicio he venido yo, dijo Jesús, a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, para que se encuentre su condición. Vemos que cuando Pablo
tuvo ese encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco, Dios le reveló su condición. Tú estás ciego, porque no vio más. ¿Okay? Todo lo que tú has aprendido, de nada te sirve. Los que ven, sean cegados. Fíjense cómo se cumple esto. Entonces algunos fariseos, versículo 40, que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Bien, como ellos tenían capacidad de entendimiento, pero el orgullo, la dureza del corazón no les permitía aceptar el evangelio. Y Jesús le respondió: si fueres ciegos, no tendrías pecado. Como estaba el cieguito del relato, ¿no? Como estábamos nosotros viviendo en delitos y pecados, hasta que entendimos la invitación de Cristo y le aceptamos. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mi amado, aún hoy nosotros seguimos dependiendo de Cristo. Si nosotros creemos y decimos vemos, entonces nuestro pecado permanece, porque nuestra vida espiritual depende, uno, de haber tenido un encuentro personal con Cristo. Porque solamente teniendo un encuentro personal con Cristo es que realmente vamos a ser convertidos y transformados. La prueba está en Saulo, en Hechos capítulo 9. ¿Okay? El resultado de ese encuentro va a ser adorar como el ciego y una vida transformada. Vemos acto seguido que Pablo fue llevado a casa de Judas en la calle Cuarta, creo que era, allí, y luego mandaron a Ananías. Dios, el Espíritu Santo, le habló a Ananías para que fuera, que incluso Ananías le dijo: ¿acaso tú no has oído de este hombre? Y Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo: instrumento escogido me es este, y ya verás lo que él sufrirá por causa de mi nombre. O sea, y para Pablo era un gozo. Pablo no se lamentaba de eso, que es lo más maravilloso, que es una enseñanza para usted y para yo, que a nosotros nos duele una uñita y decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Realmente así somos. Entonces, mis amados, vemos que toda la gloria, la pompa terrenal de la cual Pablo iba a disfrutar por ser un fariseo prominente, la estimó como pérdida. De nada vale eso en comparación con tener a Cristo. Gloria a Dios. Pablo lo entendió. ¿Lo entiendes tú? ¿Lo entiendo yo? Si no lo entendemos, tenemos que ir a la Biblia para encontrarnos nuevamente con Cristo y abrirle completamente el corazón para que Él tome el control de nuestra vida. ¿Y cuál va a ser el resultado? Caer de rodillas y adorar. Debemos reconocer que somos ciegos. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Que se cree rica y que de nada tiene necesidad, pero no sabe, no ve, ¿ok? Cree que ve, pero realmente no ve. Eres pobre, eres desventurada, pobre, ciega y estás desnuda. Compra colirio para que veas. Se le recomienda la Odisea a usted y a mí. ¿Ok? Entonces, mis amados, nuestra vida depende de Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, recordemos citas como lo que conseguimos en Mateo 13:22, que es la parábola de las semillas. Vemos que la semilla que cayó junto a los espinos brotó, surgió, subió, pero cuando crecieron los espinos y la hierba mala más que ella, no le llegó más la luz y murió. ¿Qué representa esto? Aquellos que caminaron en la iglesia, pero cuando vienen las pruebas y el amor al mundo arropa lo que la luz de justicia, el sol de justicia estaba haciendo en su vida, y finalmente son derrotados y van a muerte nuevamente. Es muy triste esa situación. Entonces, finalmente, cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, vemos las tres dimensiones de la tentación, las tres dimensiones en las que sufrió Jesús. Entonces dice: porque nada hay en el mundo, mi amado, nada hay en el mundo que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, vamos a ser tentados por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Fue la tentación
que fueron las tentaciones de Jesús, y una de las más relevantes fue cuando lo llevó Satanás a un monte alto, lo vemos en Lucas, y le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Entonces, ¿quién es el único que nos puede abrir los ojos, quien nos puede dar la luz o que nos puede conducir? Cristo. Una cita de la hermana White, el Review del Herald, el 1 de junio de 1890, dice: el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en la que está estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que sean aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y exaltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren a prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial, para que no desperdiciemos tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente válidas. Okay, es una cita de la hermana White. Entonces, Cristo, el que nos separa, las verdaderas ganancias están allá, hacer tesoros en el cielo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y de verdad tendrás ganancias. No es en base a una religión como los fariseos, como los judíos, sino en base a una relación cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo. ¿Ok? Primera pregunta: ¿qué cambio hizo Dios en Pablo? ¿Ok? De confiar en la carne a confiar en el Espíritu. Segunda pregunta: ¿quién puede hablar de las cosas celestiales? El que descendió del cielo. Acabamos de leer una cita de hermana White. Tercera pregunta: ¿qué marcó el antes y después de Pablo? Lo acabamos de decir. Bueno, mis amados, hemos culminado la lección el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y gloria es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, por tu bondad, misericordia y amor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y ayúdanos, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor, a tener ese encuentro contigo. Si estamos alejados de ti, llega donde estemos y preséntate ante nosotros, así como te presentaste ante Pablo, para que a través de ese encuentro personal, esta ceguera quede eliminada y podamos ver y podamos adorarte, podamos ver nuestra realidad espiritual, que somos nada, Señor, que somos pecadores, que estamos condenados si nos separamos de ti. Separados de ti, estamos muertos y nada podemos hacer. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que cada decisión sea dirigida únicamente por ti. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. O sea, como el faraón. Maranata, Cristo viene.